Evangelio laico según Feliciano, de Luis Raceto y Pasquale Misuraca. La última cena, tercera parte. La entretención. Se sirven los postres y la fruta, se toman el café, beben los licores que llevaron algunos amigos. Tomás, viendo a Gennariello que está fumando, se le acerca y le pide que le haga un cigarrillo. Un amigo ya mayor, de nombre Hugo, se levanta y canta a capella «Oh Sole Mio». Hacia el final de la canción, varios lo acompañan en coro. Todos aplauden y los jóvenes que se habían asociado al canto entonan ahora «Gracias a la vida», acompañándose con la guitarra. Siguen cantando y se pasa a canciones para bailar. Se abren paso jóvenes y parejas, y también niños, y bailan. Jesús también baila, primero con la dueña de casa, después con María Magdalena, y después también con Marta. Los niños corren y se ríen. Algunos de los más pequeños se duermen en los brazos de sus madres. Pedro, que también ha bailado, va a sentarse, pero un muchacho que pasa de carrera persiguiendo a otro, mueve la silla y Pedro cae estrepitosamente. Molestia de Pedro, carcajadas de muchos. A un cierto punto, muchos comienzan a cansarse y vuelven a las mesas. Jesús toma también su puesto y poco a poco se reagrupan a su alrededor sus amigos más cercanos. Se le acerca María, la hermana de Marta, y le pregunta: «¿Pero tú, cómo imaginas la vida en el paraíso al final de los tiempos?» Jesús: «Mira un momento, María, lo que está sucediendo esta noche, lo que estamos haciendo aquí nosotros. Se canta, se lee, se conversa, se razona, se baila, se juega, se come y se bebe en amistad. El reino de los cielos está ya entre nosotros. En el mundo hay tantas cosas y es preciso verlas todas, conocerlas y amarlas. Está lo malo y está lo bueno. Y entre tantos valores y riquezas que existen, se esconden algunos de tipo superior, de nivel excepcional. Les cuento una parábola. Había una persona que tenía un tesoro escondido en su campo, pero no lo sabía. Cuando murió, lo dejó a su hijo. El hijo no lo sabía tampoco. Se convirtió en propietario del campo y lo vendió. El comprador lo aró y descubrió el tesoro. Pues bien, ¿quién de nosotros descubrirá el tesoro escondido en la tierra? El que la cultive. ¿Quién encontrará la verdad? El que la profundice como un pozo. ¿Quién descubrirá los tesoros que lleva dentro de sí? El que entre en sí mismo, se libere de las escorias y se ofrezca a los demás. Se acercan todavía más amigos, viendo a Jesús que hablaba con algunos discípulos, y se formó a su alrededor un gran círculo. Comenzó entonces a hacer algunas confidencias. Las estrategias. Jesús: amigas, amigos, ha llegado el momento de hablar, de confiarles lo que pienso sobre el futuro. Esta será probablemente la última ocasión en que beberé el fruto de la vid junto a ustedes. Ustedes escucharon que me han advertido. Quieren matarme. Y esto deriva simplemente de lo que he hecho, de lo que somos, de nuestro modo de pensar y de vivir. Lo preveía, y voy al encuentro de este final con plena conciencia. No solo, sino que además pienso que el modo en que moriré será la afirmación, el cumplimiento de la vida que he hecho y de la vida nueva que buscamos construir. Todos escuchan con el corazón en la garganta estas palabras de Jesús y ninguno se atreve a decir palabra.
Jesús. La situación es dramática. La crisis está en su fase terminal. Se está pasando a la disolución, a la descomposición, y vendrán tiempos peores, de pobreza, de carestía, de conflictos, de opresión. Frente a esto, algunos se encerrarán asustados en sus casas, otros se convertirán en delincuentes y se defenderán de la crisis robando y agrediendo. Otros tratarán de gozar la vida a través de pequeños, desesperanzados placeres que los consumen y los enferman y los suicidan. Otros, en fin, cierran los ojos y continúan viviendo como si nada ocurriera, repitiendo y rigidizando sus propios hábitos. Los poderosos se fortifican. Si me persiguen a mí, es previsible que los perseguirán también a ustedes. Si será así, ¿qué se puede hacer? Estoy por dejarlos. Si yo falto, ¿qué harán ustedes? Judas, casi gritando. La crisis ha puesto el sistema al borde del precipicio, y basta darle un último empujón y caerá como un palitroque. Y seremos nosotros los que lo empujaremos, contigo a la cabeza, contigo como Mesías. Las masas están cansadas de estar sometidas y están dispuestas a rebelarse, pero necesitan un jefe, y tú eres el único que lo puede hacer. ¿Cuántas veces en estos años has enfrentado situaciones de peligro y saliste siempre victorioso? Tu presencia física y tu energía mental, tu capacidad de despertar, controlar y guiar a las masas. Precisamente en estos últimos días has dado lo mejor de ti, en el templo, en la entrada a la ciudad. Nada de dejarse matar. Te llevaremos al triunfo. Y si tú no quieres hacerlo, yo y mis compañeros te obligaremos a luchar. Tenemos las armas para hacerlo. Jesús, sereno. Escucha, Judas. Si piensas que eso es lo que debes hacer, si tu conciencia te dicta eso que dices, anda a hacerlo pronto. Ninguno de los comensales comprende por qué le dice esto. Pedro. Jesús, yo estoy dispuesto a dar la vida por ti y me comprometo a continuar tu camino llevando adelante esta comunidad. Si tú llegas a faltar, me comprometo a darle forma orgánica e institucional al grupo, de modo que no pueda ser destruido. Mantendré la unidad entre los 12 discípulos y difundiremos tus doctrinas y tus enseñanzas. Prepararemos los ritos que nos ayudarán a conservar la identidad alrededor de tu nombre, como una verdadera iglesia. Jesús, dices que darás la vida por mí y que continuarás mi obra, pero ya me estás negando, no una sino 3 veces, porque la creación de un grupo dirigente no es coherente con mi proyecto, y no es una doctrina lo que yo enseño, y no es una iglesia lo que me propongo. Mi único mandamiento es que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. Así, ámense ustedes los unos a los otros. Solo por esto los deben reconocer. Pedro y Judas se miran con recelo y avanzan un paso uno contra el otro, pero se detienen ante la mirada de Jesús. Marcos, que ha escuchado y visto todo, se acerca a Feliciano y le susurra: deberé recordar todo esto y escribirlo, escribir esta historia. Se produce un silencio. Jesús se levanta, camina hacia el fondo del jardín, alejándose de todos, alza la vista y mira el cielo lleno de estrellas. La memoria. Un rato después, Feliciano va en busca de Jesús con paso decidido. Ha tenido una idea y siente la necesidad de darle una forma precisa. Jesús lo siente llegar, se vuelve y le pregunta: ¿quieres decirme algo? Feliciano: sí, me estoy haciendo preguntas que solo tú puedes responderme.
He comprendido que estás seguro de que vas a morir pronto, y me pregunto, ¿qué piensas que será de nosotros, de la comunidad, cuando tú no estés? ¿Seremos verdaderamente perseguidos y eliminados también nosotros? Jesús: mira, Feliciano, he actuado de manera que se concentre sobre mí todo el odio de los poderosos, y serán tan crueles que se avergonzarán de lo que habrán hecho, y por esto no los atacarán a ustedes. ¿Has visto lo que ocurre cuando los pequeños mirlos recién nacidos del nido son observados por un cuervo que se prepara para matarlos y baja hacia ellos? El mirlo padre avanza y se pone delante, entre el cuervo y los mirlitos, y grita y golpea las alas, y provoca al cuervo, para desviar su asalto y hacer de este modo que los mirlitos se salven. Feliciano: de esta manera nos estás salvando de la muerte. Jesús: no es solo esto. Los religiosos y políticos poderosos parecen personas sanas, civiles, que se preocupan por el pueblo, y en cambio son mentirosos, viles, injustos. Cuando me juzguen, me condenen y me asesinen, a mí que soy una persona pacífica, que no he hecho mal a nadie, actuarán de modo tan mentiroso, vil, cruel e injusto, que su mentira, su maldad, su injusticia y su crueldad quedarán a la vista y serán evidentes para todos. Y no solamente para los de esta generación, sino también para las generaciones futuras. Me destruirán de manera memorable, y yo espero que este pueblo simple, viéndolo, comprenda la verdadera naturaleza del poder político y religioso. Feliciano: entiendo. Lo que hay que hacer es tomar conciencia de que el poder nos oprime, de que las estructuras son injustas. Jesús: no es suficiente. El poder de los poderosos es más ilusorio de lo que se cree. Los poderosos no dominan directamente a las personas, sino que lo hacen mediante la imagen del poder que se ha introducido en la mente de cada uno. Los poderosos obtienen su fuerza utilizando la fuerza de los mismos dominados, o sea, de aquellos que les temen porque los han representado en sus mentes como poderosos. Las personas, en síntesis, se temen a sí mismas y se temen unos a los otros. La liberación es posible solamente cuando muchas personas, las mayorías, eliminen en su propia mente la imagen ficticia del poder que temen. La liberación consiste en no tener miedo. Por tanto, no tengas miedo, Feliciano. Feliciano: ¿y nosotros qué debemos hacer sin ti? ¿Nos disolveremos como grupo? ¿Que cada uno vuelva a su casa? ¿Organizaremos una iglesia como quiere Pedro? ¿Enfrentaremos al poder como quiere Judas? Jesús: espero que no decidan nada de eso, que no sigan ninguno de esos caminos. Quisiera, en cambio, que continúen unidos en amistad y que hagan otras fiestas y cenas como esta, cuando sientan la necesidad o el deseo de realizarlas, y que esta vida nueva que hemos empezado a experimentar entre nosotros se difunda y se extienda por el mundo entero. Feliciano: ¿cómo quisieras tú ser recordado por nosotros? ¿Y cómo debemos hacer para que no se pierda tu memoria en el futuro? Jesús: escucha atento a lo que quiero decirte, y te lo digo a ti porque eres joven, y tienes los oídos abiertos, y quieres entender bien. Ante todo, no quiero que ustedes se conviertan en mis seguidores, ni que organicen en mi nombre un movimiento de liberación política, como piensa Judas. Tampoco quiero que se conviertan en discípulos que organizan una iglesia, una organización religiosa con estructuras, sacerdotes y fieles, sacrificios y ritos, como piensa Pedro.
porque la organización política y la organización religiosa, si triunfan, terminan creando un poder que subyuga y que oprime. Me habrás escuchado decir tantas veces que no hay que ser como los jefes de las naciones ni como los jefes de las religiones. Feliciano. ¿Y entonces? Jesús. Mi proyecto es que las personas, movidas por sus propias búsquedas y por su propia experiencia interior, lleguen a ser cada vez más creativas, autónomas y solidarias, y que se unan en comunidades abiertas y fraternales, de trabajo y de compartición, de búsqueda del conocimiento y de la belleza, que se ayuden los unos a los otros para vivir mejor, más felices, personas y comunidades que construyan y que habiten una nueva civilización. Feliciano. Pero no me has dicho aún cómo quieres ser recordado tú. Jesús. A mí me importa mucho la memoria, el ser recordado, no solo por ustedes, sino también por otros, a lo largo del tiempo. Y quisiera que recuerden y difundan mis acciones y mis palabras, que mis acciones sean recordadas tal como las he realizado, y que mis pensamientos sean conocidos tal como los he expresado. Quisiera que no fueran deformados, como sucede a menudo, porque los discípulos, queriendo afirmarse a sí mismos, convierten a aquel al que siguen en un Dios, en un ser milagroso y por encima de la naturaleza humana, y falsifican los pensamientos de sus maestros, construyendo en base a ellos una doctrina cristalizada, un sistema teórico completo, del cual no se puede ir más allá, porque contiene ya en sí mismo toda la verdad y todo el conocimiento. Jesús continúa por largo tiempo conversando con Feliciano, confesándole sus más íntimos pensamientos, contándole aspectos particulares de su vida, hasta que llega Marcos. Jesús, dirigiéndose a ambos. Volvamos a estar con los demás, que nos esperan, y de los cuales quiero despedirme, exhortándolos a recordar esta fiesta y esta cena, e invitarlos a que fiestas y cenas como esta sean el modo en que la comunidad se recrea continuamente y se perfecciona. Caminando, Jesús nota detrás de un árbol a un joven y una joven que se besan. Sonríe. Y más adelante ven a una pareja de ancianos que duermen abrazados. Jesús, Marcos y Feliciano se intercambian miradas, sonríen.